Muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a una nueva jornada de capacitación del programa Elige Vida Sana en colaboración con el Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. El día de hoy revisaremos el tema Consideraciones para los círculos de actividad física ante la pandemia por COVID-19. Nuestro expositor de hoy día es Matías Portela. Matías es profesor y licenciado en Educación Física, es profesional del Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana, es magíster en Actividad Física y Salud de la Universidad Mayor, tiene un diplomado en Determinación Social de la Salud y como referencias laborales, trabajó en la Unidad de Recreación y Deportes de la Universidad de California en Santa Cruz y en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Promoción de la Salud hasta la actualidad. Matías, cuando quieras puedes comenzar tu presentación. Recuerda activar tu micrófono. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días a todas y todos. No sé si me pueden ver bien, si me escuchan bien, espero que sí. Empezamos tempranito y para ir entrando un poquito en calor, les quería proponer un poquito de una interacción previa, tomarnos unos 5 minutitos para que empecemos a conocernos y a conversar un poquito. Entonces, lo que les presento es lo siguiente. Tenemos que jugar un poquito a ver cómo estamos para conocernos entre nosotros, entrando a www.menti.com y van a poner un código que es el 177169 y vamos a poder ver alguna interacción entre nosotros, por más que estemos lejos, quizás podemos escucharnos un poquito más cerca. Y la idea es que también entendamos que este espacio es un espacio de conversación, es un espacio en donde nos vamos a poder conocer un poco en relación a lo que nos pasa como profesionales de la actividad física, así que mientras vamos interactuando y vamos votando, les propongo de hacer un poquito de activación previo. No sé si todos pueden ver o escuchar. La idea es que nos pongamos de pie. Vamos a estar piernas ancho de hombros, extendidos. Inhalo por nariz, boto por boca, tratando de estar en alguna superficie segura, con algún calzado seguro, sin estar cerca de una mesa con objetos, en un espacio, en una zona de seguridad. Empecemos un poquito a hacer una activación de articulación muy suave, podemos hacer rotaciones con la cabeza, hacemos un poquito de movilidad articular, inhalemos por nariz, botemos por boca, círculos grandes, paso bien por el frente, me voy hacia atrás, la parte posterior de la cabeza, para el otro lado, inhalo profundo, exhalo, vamos de izquierda a derecha, un poquito de movilidad articular en la zona cervical, manito por arriba de la cabeza. Somos la mayoría de los que estamos conectados, todos profesionales de la actividad física, así que nos es fácil poder movernos un poquito. Cambiamos. Manito por detrás de la cabeza. Extiéndanse. Nos extendemos bien. Hacer un poquito de rotación del tronco. Que empiece a oxigenarse un poco el cuerpo antes de comenzar. Esto es como lavarse los dientes para el cuerpo, así que importante generar un poquito de movilidad articular. Ampliamos la cadera mientras la gente va votando y vamos viendo un poco lo que nos fue pasando
Para el otro lado. Vamos a dar 2 minutitos más de votación. Muy bien. Uno más. Cerremos en 30 que voten. Uno más que vote y empezamos. A ver si hay más motivo para votar. Eso. Perfecto. Bueno, ahí se motivaron algunos más. Ya. Bueno, eso es un poco lo que nos pasó no solamente a nosotros como profesionales de la actividad física, sino a la población general. A nivel global, por sobre todo en las regiones que tenemos países más en vías de desarrollo, se notó la disminución de la práctica de actividad física diaria, efectivamente, de marzo a la fecha. Acá tenemos casi un 80-20, ¿no? Más o menos sería. 90-10 en verdad. Tenemos casi de que realmente nos ha incidido mucho en cómo nosotros estamos viviendo nuestra actividad física. Ya, vamos a pasar a la presentación. Muy bien, entonces voy a ir pasando suavecito porque tenemos que ir teniendo un relato, ¿no? Un poquito lo que vamos a hablar acá, lo que estuve hablando con Marcela, la encargada nacional del programa Vida Sana, era sentarme un poquito a hablar con ustedes para tener un poco más de conversación de lo que nos fue pasando desde marzo a la fecha. La idea es que podamos entender un poco el escenario que estamos viviendo con el componente de la actividad física y ver cómo vamos a tratar de resolver el futuro cercano, el más próximo y en cuánto nos va a cambiar un poco nuestras prácticas que teníamos en nuestros día a día. Empezamos en marzo. En marzo ya, nosotros el 3 de marzo, ¿se acuerdan? Llegó el primer caso, que eran la pareja de profesionales de la salud que venía del sudeste asiático, en Talca. 3 de marzo empieza a notarse una sensación de que nosotros sabíamos de que lo que estaba pasando en Wuhan se había extendido a Estados Unidos, a Europa y Asia, a Oceanía, pero todavía en las Américas no teníamos caso. El primer país fue Brasil, primero Argentina, después Brasil, y después acá en Chile. Y para que tengamos un poquito de idea, bueno, se empezaron a generar muchos reportes. Encontré un reporte de movilidad que hizo Google, que fue utilizando la ubicación de que las personas iban reportando, y en relación a eso, lo que nos empezó a pasar fue de que sin tener muchos casos, si vemos, miren, yo voy a poner acá un poquito el inicio, acá estamos viendo la movilidad que teníamos nosotros. Esto hace un balance de todas las regiones de Chile y lo consideró como un porcentaje nacional. Lo que consideró es que teníamos una línea base hasta el 8 de marzo más o menos, en donde empezamos a notar de que nuestra vida iba a cambiar. Empezamos a notar que en nuestra vida iba a suceder bastantes situaciones anómalas y ya estábamos muy intrigados sobre qué estaba sucediendo. Mediados de marzo ya estábamos viendo la situación de Italia, la situación de España se fue agravando, y el 16 de marzo más o menos, entre el 16 y el 19 ya tenemos el primer brote en los colegios en la zona oriente, y ahí ya se determina que el 16 de marzo se cierran las escuelas, no hay más clases, y ahí empezamos a tomar esta dinámica de identificar las cuarentenas por sectores, ¿no? Y ahí se nota, hasta finales de marzo podemos ver cómo nuestra movilidad que utilizábamos en restaurantes, shoppings, en parques, en museos, librerías, cuando íbamos al cine, todo lo que era espacio cerrado y lo que era nuestra vida social se disminuyó un 73%. Eso para la actividad física es esencial, porque dentro del componente de la actividad física comunitaria estaba esa manera de recreación. Y lo empezamos a ver después, cómo empezó a bajar
esa misma movilidad nuestra en relación se nota muy grande, un 72% en relación al uso de los parques, como los parques se vieron realmente complicados, digamos, ya la recomendación era quedarse en la casa, por más que no había cuarentena obligatoria para todo el país, se notó mucho, y no sé si se acuerdan, pero en esa fecha, como del 16 de marzo en adelante, podíamos observar que nuestros parques, nuestras plazas ya tenían la cinta de peligro, los juegos, evitando de que la gente los utilizara, se empezaron a tratar de tomar las consideraciones, sabíamos, empezamos a conocer un poquito del RE, que era muy alto en esa época de la pandemia, la transmisión era muy alta, más de 2,5, llegó a ser 3 y algo me parece, por ende sabíamos de que teníamos que estar con medidas sanitarias muy restrictivas para evitar la proliferación del virus. También se notó mucho cómo bajó la movilidad del transporte público, tanto en el metro como en los movimientos interurbanos, y también empezamos a ver la reducción de los lugares de trabajo. A partir de mediados, a partir de cuando se cierran los establecimientos escolares, vemos ya esta doble presencia en donde muchas familias no podían dejar el cuidado a sus niños y empiezan a generarse lo que es la posibilidad de teletrabajo. Teletrabajo o, si no, directamente ya personas que las empresas cierran esta condición porque no son esenciales y tienen que tomar otras determinaciones, pero ya evidentemente mediados, finales de marzo, ya se vio una tendencia muy grande de movilidad que nosotros teníamos en los lugares de trabajo, y lo que aumentó un poco, un 24%, fue la movilidad que teníamos nosotros en nuestros lugares de residencia. Todavía no estaban las cuarentenas obligatorias muy establecidas en el país, por ende igual, dentro de los lugares de residencia nosotros nos seguíamos moviendo, seguíamos teniendo movilidad en la casa todavía. Lo que informó desde la plataforma del informe de movilidad mundial Google ahora el 2 de agosto es que se mantienen las mismas tendencias. Podemos ver ya que del 73 que teníamos en marzo, hoy estamos en un 63. Los supermercados y farmacias se mantuvieron igual. El uso de parques se mantiene muy similar, es casi menos de un 65% de uso. También vemos que las estaciones de transporte siguen con muy baja, o sea, en relación a lo que teníamos de línea base en marzo, se mantiene un 56%. Los lugares de trabajo aumentó un poquito ya la movilidad, de un 42 en marzo cambiamos a un 25, y las zonas residenciales ven que se mantiene. En cierto punto, esa movilidad de zona residencial determina de que hubo más movimiento en la casa, porque antes estábamos en nuestros trabajos y estábamos en nuestras escuelas, que es natural, ¿no? Nos movemos un poquito más en la casa porque ahora estamos todo el día en la casa. Ya, viendo un poquito ese escenario de por qué les presento esta situación, es para que entendamos un poco cómo nos fue modificando realmente la vida en todos los dominios que nosotros como actividad física trabajamos, el dominio laboral, el educacional y el comunal, el recreacional, ¿no? Y en ese sentido vimos que efectivamente nos impactó completamente la posibilidad de ejercer el componente esencial de la actividad física, de más allá de todo el beneficio a nivel físico y de salud mental, está vinculado a la parte social, que se vincula también efectivamente con la parte de salud mental, pero el vínculo social, el vínculo del encuentro para la práctica, de la posibilidad de mantener la vida deportiva o en la asistencia a los talleres, la tuvimos que cambiar, y lo que se empezó a debatir era cómo generábamos esta actividad física intramuros, cómo empezamos a entender de que nos teníamos que mover. Y en ese sentido, lo que empezó a pasar es que teníamos el conocimiento, no había mucho, yo lo estoy llevando a una situación que es finales de marzo. Empezamos a tener estas orientaciones, empezamos a debatir cómo teníamos que entrenar en las casas, qué teníamos que entrenar, no teníamos mucha información, la verdad,
todos los organismos internacionales de salud empezaban a dar luces un poquito de que había que tratar de mantenerse físicamente activo, pero no había mucha evidencia porque el estudio de caso estaba siendo bastante modificado. Teníamos la imagen de lo que vimos en Italia, de lo que vimos en España, y eso nos dejaba bastante miedo, en una situación de mucha condolencia de qué nos podía pasar con la letalidad. El primer paper que pudimos identificar vinculado a la actividad física es un paper que sale de unos académicos chinos que se hace durante enero y febrero en Wuhan, y en donde podemos observar que estos doctores identificaron que en verdad hacer actividad física versus no hacer era mucho más recomendable, y las recomendaciones se mantenían exactamente igual. Se daba que teníamos que mantener los 30 minutos moderados de actividad física todos los días para adultos y 20 minutos vigorosos si íbamos a cambiar para adultos. Lo mismo se mantenían las recomendaciones, se mantenían recomendaciones de flexibilidad y de ejercicios físicos para tanto niños como adultos, pero estos tenían que tener un cuidado quizás un poco más. Ya se había identificado que teníamos una población sensible, ya sabíamos que los adultos mayores de 65 o de 70 eran una población muy sensible, que eran los que estaban teniendo la mayor cantidad de letalidad tanto en Europa como en China y en Estados Unidos, y los niños empezaban a ver de que podían tener esta susceptibilidad al ser crónicos. En ese sentido también nosotros veíamos que todavía no había una manifestación de riesgo en la práctica de actividad física, porque también en esta fecha, cuando nosotros empezamos a observar finales de marzo, teníamos muy pocos casos y todavía la evolución no era tan complicada, solamente habíamos tenido muy pocas muertes y no había una identificación muy clara si la actividad física tenía alguna incidencia en el COVID. Empezamos a entender de que iba evolucionando un poco la evidencia, y lo que sabíamos ya entre principios de abril, mediados, finales de abril, lo que sabíamos es que había recomendaciones específicas dentro de la casa, y esas recomendaciones específicas dentro de la casa seguían siendo muy similares a lo que nosotros estábamos trabajando. Trabajamos todo lo que era tanto la parte alta y baja del cuerpo en relación a flexibilidad, en relación a lo que son ejercicios de fuerza y un poquito de movilidad, un trabajo cardiovascular que se podía hacer en la casa. Pero si nosotros vemos un poco lo que recomendaban a nivel internacional, se mantenían haciendo ejercicios básicos que eran flexiones de codos, sentadillas, algunos trabajos dentro de la casa si teníamos espacio, como un escalador, o como estos saltos de tijera que se podían hacer siempre y cuando teníamos la condición física para hacerlo. Nos toca vivir en esta situación las vacaciones de invierno. No sé si se acuerdan que se adelantan las vacaciones de invierno en lo que era la segunda semana de abril, de la segunda hasta el 26 de abril, donde teníamos la esperanza quizás de que después de las vacaciones de invierno tuviéramos un retorno a las clases, y empezamos a tener nosotros desde el nivel nacional bastante vinculación ya con el hecho de poder tener actividades para recomendar. Lo que estábamos viendo era que se puede hacer la actividad física dentro de la casa, que podíamos adecuar nuestros espacios, que teníamos que buscar instancias para poder hacerlo. Nos dábamos cuenta de que el confinamiento se estaba poniendo cada vez más extenso, ya llevamos más de un mes de confinamiento, y la verdad no veíamos mucho avance. Veíamos que Europa estaba empezando a tener mejores recomendaciones de indicadores. Mediados de abril, finales de abril, Europa libera la posibilidad de que los niños salgan a caminar. Eso se dio más en España y en Italia, lo vimos también en Francia, en Alemania, en Inglaterra también, y en Estados Unidos. Y acá todavía estamos en esta situación de que parecía que estábamos en una meseta, estábamos controlando los casos mediados de abril, y empezamos a tener recomendaciones tanto del Ministerio de Salud, recomendaciones que da el sistema Elige Vivir Sano, recomendaciones del Senama, recomendaciones del Ministerio de Deporte, recomendaciones de Educación. O sea, teníamos claridad, podíamos desde las instituciones poder decir de que podíamos hacer actividad física, y lo que habíamos identificado esencialmente es que el cuidado que teníamos que tener era en relación a las intensidades. Eso es lo que se había identificado, y las intensidades más que nada
por la reacción que estaba teniendo la respuesta al curso de la enfermedad, era esta liberación agresiva, digamos, del sistema inmunológico de citoquinas que hacía sobre una sobreinflamación al sistema. Por ende, si nosotros exigíamos en una intensidad vigorosa, en un lugar cerrado, una condición donde no sabíamos bien cómo era el contagio, no sabíamos si estábamos asintomáticos, si estábamos con síntomas, la definición de caso iba variable, entonces sabíamos que es una insuficiencia respiratoria, que si la exigíamos podía tener complicaciones. En relación a eso, ya entre mediados, finales de abril, lo que se vio es que evidentemente teníamos muy identificado la población de riesgo en relación a la actividad física. La población de riesgo ya sabíamos que era la población crónica, población con comorbilidad, específicamente vimos una relación directa con la obesidad, vimos una relación también bastante directa con la hipertensión, los primeros casos, y también con la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus. Esencialmente lo que fue sucediendo es que yo no voy a entrar ahora a trabajar el tema de patologías de la comorbilidad, porque eso lo va a ver Astrid la próxima webinar. No solamente es de marcar un poquito desde la promoción de la salud, cómo íbamos contemplando un poco el entender cómo podíamos dar recomendaciones o qué podíamos hacer con la actividad física y este escenario. Así que todos los papers que tenemos en relación, la evidencia que se generó en relación a comorbilidad lo va a trabajar Astrid y lo va a trabajar otro compañero que viene después en las próximas webinars. Lo mío va más que nada en mostrar un poco cómo íbamos identificando poblaciones de riesgo, que era en cierto punto su población. Ustedes, los talleres que tuvieron que suspender, los empezaron a adecuar en relación a las indicaciones que tenían. Sabían que podían trabajar vía remota en algunas regiones, en algunos lugares donde estaba la conectividad, donde estaban los dispositivos para poder hacer esta conexión, cosa que después igual me gustaría conversar con ustedes, saber cómo fue el desarrollo de esta adecuación. Pero teníamos que tener cuidado, ya sabíamos que per se la obesidad genera una inflamación sistémica, por sobre lo que podíamos ver en Francia, el primer paper que tenemos en Francia del Lancet, también este fue principios de mayo, tenía una relación directa con pacientes críticos de UCI, obesidad, en relación a lo que era la población general COVID positiva con normopeso. Por ende, ya sabíamos que acá teníamos que tener mucho cuidado en relación a cómo trabajar una persona con sobrepeso y obesidad en relación a una persona normopeso, porque no sabíamos si estaba cursando la enfermedad sintomática o no. Y en relación a esa situación nos empezamos a dar cuenta que efectivamente había un impacto dentro de lo que era también la modificación de nuestra vida a nivel metabólico en la situación de confinamiento. Estábamos en esta situación de ir más de un mes y medio de curso de pandemia, estamos en esta situación, estamos ya a finales de abril, principios de mayo, en donde teníamos la mayoría de las comunas en cuarentena voluntaria y un margen amplio de comunas del país ya con cuarentena obligatoria. Por ende, teníamos cordones sanitarios, ya teníamos una percepción de riesgo muy clara, teníamos en esta época, principios de mayo, avanzando mediados de mayo, habíamos salido de esta meseta que sentíamos que estamos y habían subido exponencialmente los casos, no sabíamos si estamos en nuestro pic o no, pero teníamos identificado que había que quedarse en la casa, que teníamos que estar el mayor tiempo posible en la casa, y lo que nos pasó fue, que también lo vimos a nivel mundial, cómo se modificaron nuestros parámetros metabólicos, cómo nos dimos cuenta que al final estar en la casa tenía un componente esencial que era la motivación, cómo motivábamos a nuestros alumnos, a nuestros asistentes a seguir siendo físicamente activos. Y acá aparece un componente crítico, que era la exposición al tiempo de la conducta prolongada sedentaria. No sabíamos nosotros realmente ahora cuánto tiempo de esa jornada se identificaba como inactividad física. Sabíamos que la persona estaba en la casa, sabíamos que la persona trataba de tener una vida normal, trataba de tener su teletrabajo, tratando de hacer alguna actividad, colaborando con sus niños, haciendo la teleeducación o actividades, pero no teníamos
mucha evidencia. En ese proceso, lo que se fue dando es que a nivel nacional se fueron elaborando algunas encuestas para tener un poquito de identificación de cómo está viviendo el país la pandemia a nivel de actividad física. La Universidad de La Frontera, con Nicolás Aguilar a cargo, levantó un estudio, una encuesta para tratar de tener una muestra. Esa encuesta terminó hace muy poco, fue una muestra de 3.000 y tanto. Nicolás está procesando los datos, pero evidentemente se vio lo que pasaba a nivel nacional, a nivel mundial, perdón. La tendencia era que las personas estaban demostrando tener mayor problema de salud mental, mayores problemas de sedentarismo, mayores problemas de inactividad. Obviamente el sedentarismo aumentó mucho porque no sabíamos cómo estaba viviendo la población en sí. No sabíamos cuánto tiempo de sueño estaba teniendo, cuánto tiempo de postrado estaba teniendo. Era muy difícil vincularse. Mediados de mayo, ya estamos como mediados, finales de mayo, tenemos ya un mayor conocimiento y hay consensos que nacen desde la academia, desde las sociedades médicas. Se genera la mesa de deporte COVID. En esta mesa de deporte COVID se hacen estas recomendaciones, y son recomendaciones globales en donde se pone el énfasis de que sí tenemos que dar el mensaje de mantenernos físicamente activos, de que no tenemos que tener miedo a estar físicamente activos, pero sí el resguardo ya identificado era en relación a la intensidad. No vimos ninguna diferencia a nivel de lo que eran los componentes de la actividad en sí, de los tipos de actividad. Vimos el componente de riesgo en relación a la intensidad, en donde determinamos de que la intensidad de la actividad debería ser leve, liviana o moderada, evitando esta exposición a vigorosa, más que nada porque no teníamos una anamnesis de la población general. Sabíamos que la persona que era físicamente activo, que era atleta, podía mantener quizás esta actividad física vigorosa, pero también no sabíamos si esa persona se había contagiado o no. Acuérdense que hubo un debate muy grande en relación a todo esto. Nos agarró de que se tuvieron que suspender los Juegos Olímpicos en Tokio, más que nada por esta situación. Se decía que si aislábamos en burbuja a los atletas podían seguir entrenando, se podían manejar las mismas intensidades, y en ese sentido era imposible. Y lo que empezamos a ver fue ya mediados, o sea, ya finales de mayo, principio de junio, el tema del retorno a la práctica profesional del deporte. Lo vimos ya en Europa cuando se hacía esta gestión para poder retornar hacia el reinicio de las ligas deportivas de fútbol. Inicialmente la NBA también tuvo un intento de reinicio, pero como aumentaron los brotes, se dio una suspensión y no teníamos mucho conocimiento, y empezaron a ver los primeros algoritmos en relación a atletas. Estos primeros algoritmos en relación a atletas eran porque en cierto punto se había identificado que los atletas se podían transformar en burbujas, los clubes deportivos podían aislar a los atletas, mantenerlos en sus clubes y hacer las prácticas deportivas y los juegos, los encuentros, de manera aislada, sin presencia de público y sin posibilidad de riesgo. Y acá lo que ya vimos es que se había detectado dentro de lo que es este algoritmo, teníamos a los que eran COVID positivos y los que eran negativos y asintomáticos. Y los que eran negativos y asintomáticos veíamos que no tenían limitación de ejercicio y que también lo que tenían que mantener, ya estaba determinado, era esta distancia física. Esta distancia física que en el deporte inicialmente, nosotros las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se mantenía, cada agencia de salud pública mantuvo una identificación de distancia física entre 1 metro y los 2 metros. Inicialmente era 1 metro, algunas agencias de salud lo expusieron a 2 metros, 2 metros y medio algunas. Eso era más que nada en relación a las capacidades que cada país tenía por densidad demográfica y por las condiciones urbanas de realmente mantener esta distancia. Había países que efectivamente, por ejemplo en India o en China, es imposible mantener 2 metros de distancia porque no entraban directamente ni en las calles ni en las veredas. Entonces se mantenía, la OMS en ese sentido mantenía 1 metro, 1 metro y medio de distancia física, y eso inicialmente estaba dentro de lo que era el protocolo del retorno deportivo. Y ya cuando vemos
cuando veíamos al COVID positivo acá en un atleta ya nos empezamos a asustar porque lo que decía que el retorno a la actividad física de este COVID positivo por lo menos tenía que ser 2 semanas, tenían que pasar, tenía que tener un descanso de no ejercicio por 2 semanas. Eso quiere decir que sabíamos que la persona que cursó la enfermedad después de los 15 días de transcurrido la cuarentena que tenía que tener 2 semanas sin mucho ejercicio. Tenía que tener muy de cerca monitoreado todos los síntomas y tenía que tener de a poco una vuelta muy suave de actividad, tratando de tener también el tema de un control de testeo para no contaminar a los compañeros de los equipos. Obviamente teníamos la situación de los que eran COVID positivos que no fueron hospitalizados y los que sí fueron hospitalizados. Y los que sí fueron hospitalizados, acá se dio que la recuperación era directamente sin ejercicio, que tenía que tener una evaluación médica profesional con un mínimo de 2 semanas de estar convaleciente sin ningún tipo de prescripción física. O sea, esta persona realmente venía de una situación de haber estado hospitalizado y ahí sí se sabía de que la actividad física con una intensidad, estamos hablando de atletas, siempre estamos hablando de la intensidad de alta intensidad, no se podía generar en esa práctica. Entonces lo que empezó a pasar, y empezaron a tener, ya acá estamos finales de mayo, principios de junio, ya teníamos mucha más evidencia científica, se dio mucha más consideraciones, empezamos a ver que efectivamente muchos países ya volvían sus ligas a jugar, no tenía, era mucho más fácil aislarlo, y lo que se vio es que se estipuló, primero cambió el estudio de caso, aumentó, se llevó a la pérdida de olfato y a la pérdida de gusto, lo que antes no se sabía, y también lo que estamos, digamos, conociendo era más que nada esta situación de tener un protocolo establecido en donde el atleta debe ser capaz de completar actividades diarias, por ejemplo, caminar 500 metros en un piso normal sin inclinación, en donde no presentara una fatiga excesiva o una falta de aliento. También debían tener descansos de menos de 10 días a 7 días las personas sin síntomas antes de comenzar, todas personas positivas estamos hablando, o personas que fueron positivas asintomáticas. Y también lo otro era que los deportes que eran menos aeróbicamente intensos podían comenzar, como el golf. Acá, efectivamente, no sé si se acuerdan, pero también nosotros empezamos a hablar acá al Ministerio de Deporte en relación con esta mesa de trabajo que estaba de COVID y deporte, también empezaron a trabajar en el protocolo de retorno de deportistas. Estamos otra vez, los pongo de nuevo, mediados de mayo, principios de junio. Y lo que teníamos que tener mucha claridad era que había que seguir un monitoreo de valores importantes, que era la frecuencia cardíaca en reposo, el esfuerzo percibido nominal, sueño, estrés, fatiga y dolor muscular, que evidentemente si lo llevamos a la definición de caso, eran síntomas que se daban en patología COVID. Y obviamente también teníamos que ver el tema de cómo retornaban esas personas que podían presentar lesiones físicas o psicológicas en relación al deporte. Y ahí también, no voy a entrar mucho en estos detalles porque son componentes más clínicos que lo van a abordar otros panelistas, y en ese sentido no les quiero sacar el eje de lo que se me pidió, pero para darle un poquito el escenario de a qué nos enfrentábamos, ¿no? Cómo volvíamos nosotros como profesionales de la salud, cómo volvíamos a tratar de dar recomendaciones o cómo generamos atractivos nuestros talleres, siendo que ya estamos finales de mayo, hacía 2 meses que estábamos en o sea, vía remota funcionando, tratando de seguir videos por YouTube o tratando de dar recomendaciones para que la población se mantuviera activa en nuestros talleres. Después, todos los papers se van a compartir, tengo muchísimos más, no los quise poner todos porque la verdad es mucho, y el centro de esto va a ser más que nada vinculado a cómo empezamos a reactivar un poco nuestra actividad física cotidiana. Visto eso un poquito en lo que eran los atletas, acá ya estamos también
principios de junio, sucede algo muy importante para nosotros desde la vía clínica, nace lo que es el consenso de Stanford. Este consenso de Stanford habla ya en poder identificar a la población post-COVID en rehabilitación. Esto también es finales de mayo, principio del paper, se publica a principios de junio, pero se estuvo haciendo una revisión sistemática y se hizo un consenso en donde cada medida tenía que tener un nivel de aprobación de por lo menos 8 puntos en médicos clínicos de todas las áreas, digamos, del mundo, en donde se generó este consenso para tener una orientación clara. Y lo que sabíamos en relación a actividad física y deporte era que los pacientes con COVID que experimentaban los síntomas de dolor de garganta intenso, dolor de cuerpo, dificultad para respirar, la fatiga general, el dolor en el pecho, la fiebre, debían evitar ejercicio. Ahí ya sabíamos que sí o sí teníamos que llevarlo a una condición de leve, o sea, solamente podían caminar. Para hacerlo simple, solamente podían moverse un poco en la casa caminando, muy leve, digamos, podían subir una escalera, podían hacer una rutina de vida cotidiana, ¿no? Cocinar, lavar ropa, pero no exponerse a una rutina de ejercicio. Y esto entre 2 y 3 semanas después de que cesaran los síntomas. O sea, sabíamos de que no teníamos mucha indicación de qué pasaba con esta situación de inflamación que podía generar la actividad física, pero sí sabíamos que teníamos que estar físicamente activos porque eso sí potenciaba el sistema inmunológico y traía una cierta de beneficios a nivel hormonales muy relevantes que no los podíamos perder. Y también por el tema de la sarcopenia, no podíamos estar en situación de postración porque si no era evidente el deterioro físico que íbamos a tener. Otro de los puntos relevantes dentro del consenso de Stanford fue que con síntomas muy leves que pueden deberse a COVID o no al COVID, digamos, se debería limitar la actividad ligera en relación al límite de periodo sedentario. Eso quiere decir que tenían que aumentar los periodos de descanso si veíamos que empezaban a empeorar síntomas. Eso se debía evitar el entrenamiento prolongado, exhaustivo de alta intensidad, y eso lo teníamos ya en relación clara. No sabíamos si se podía deber a COVID o no, la idea era que las personas no asistieran en esta época, no asistieran a los centros asistenciales, digamos, a testearse o no, sabíamos que si estaba la presencia de esos síntomas, si estaba esa sintomatología COVID, no había que exponerse a un entrenamiento exhaustivo. Entonces ahí había una situación un poco crítica, había personas que empezaban a automedicarse, empezaban a tomar paracetamol para reducir un poquito la fiebre, para mantener los entrenamientos, y la idea era que estas poblaciones que mantenían estos síntomas no se estuvieran exponiendo a entrenamientos de altas intensidades. Después los contactos asintomáticos de casos positivos debían continuar haciendo ejercicio normalmente con las restricciones gubernamentales actuales, por ende el asintomático no se evidenciaba que tenía alguna relación directa, digamos, con prescripción, pero sí evitábamos nosotros por lo menos explicar que la alta intensidad era algo que no se recomendaba. Y cuando regresaba, cuando ya se salía, digamos, de la condición de haber cursado la enfermedad, se mantenía una intensidad leve, moderada del ejercicio y se debía probar por lo menos una semana de estiramiento de bajo nivel y actividad de fortalecimiento muscular leve antes de lesiones cardiovasculares específicas. No sabíamos si había poblaciones que después de haber cursado esta enfermedad podían tener algún tipo de lesión cardiovascular, o los pacientes con categoría grave deben identificar como una recuperación de 15 días con progresión del ejercicio según el enfoque de rehabilitación pulmonar. Estos ya eran casos más de hospitalizados, eran casos que pasaron, digamos, con una sintomatología muy aguda. En relación a eso, como íbamos viendo, lo que nos fue sucediendo ya a principios de junio, se fueron trabajando las mesas, íbamos identificando lo que iba sucediendo, y mediados de junio tuvimos la primera situación que nos empezó a dar luces de cómo se podían identificar diferentes maneras de activarse. Entre mediados de junio y principios de julio, por ahí estábamos, tenemos el primer retorno a clases desde la isla de Pascua, tenemos la situación esta de que
región de Aysén y la región de Los Ríos entran a etapa de apertura inicial, etapa 4, y ahí ya teníamos esta estrategia gradual de ver cómo nos íbamos preparando, cómo nosotros empezamos a dar estas recomendaciones de empezar a extender el tipo de actividad física que la población podía ir generando. Ya teníamos aprobado el protocolo de la recomendación de la práctica deportiva, para los que se hizo un fichaje, no sé si se acuerdan, pero se hizo un permiso especial para los deportistas que se iban identificando de alto rendimiento. El MINDEP con el IND iba haciendo un catastro y estas personas ya tenían cápsulas, o sea, tenían burbujas de protección que podían identificar para empezar a hacer actividad física, siempre que la medida sanitaria permanente se mantenía, era el lavado de manos frecuente, la distancia física, la sanitización de los implementos, y estos resguardos de que no podía mantenerse más de 10 personas a nivel de recinto cerrado y 50 personas a nivel de recinto abierto, prohibiendo la práctica colectiva, ¿no? No se daba esta situación del entrenamiento de deporte de colaboración o de oposición, pero sí se permitía dentro de lo que era la vuelta, por ejemplo, de entrenamiento de los equipos de fútbol, que se le dieron estos permisos, que eran personas que estaban aisladas, digamos, estaban en su confinamiento, protegidas, estaban resguardados en estos temas. Acá ya estamos entrando un poquito a lo que iba un poco el tema de la conversación, era cómo empezamos a ver estos círculos de actividad física con el modo COVID de vida, ¿no? Cómo empezamos a ver que tenemos esta situación de entender que tenemos muchas limitaciones, tenemos muchos miedos, tenemos muchas percepciones de riesgo que son complicadas para nosotros, y en eso lo que nos está rigiendo hoy, lo que tenemos un poquito de conocimiento, es el protocolo que se estableció del plan paso a paso, en donde tenemos la identificación de la prohibición de las actividades deportivas y tenemos la prohibición de los eventos, reuniones sociales y recreativas. Y acá, en esta situación, vamos a poder identificar los 5 pasos del plan, desde la cuarentena que tenemos, tanto obligatoria como voluntaria, hasta la fase de transición, la preparación, la apertura inicial y esta apertura avanzada. En la apertura inicial hoy tenemos 3 regiones: región de Aysén, región de Araucanía y Los Ríos. Etapa de transición, tenemos ya, son 8 comunas de Santiago, el lunes ya ingresan varias comunas más, tenemos varias comunas a lo largo del país que también están en transición, tenemos varias comunas que están en cuarentena, tenemos comunas que están en preparación, entonces ya estamos haciendo una transición, digamos, hacia cómo estamos liberando un poco esta situación de poder ver la utilización del espacio público, de la práctica de actividad física y cómo empezamos a habilitar. Acá lo que se está determinando efectivamente es que las restricciones en cuarentena todos las conocemos, que son restricciones solamente de movilidad con los permisos únicos colectivos para los trabajos esenciales, y si no, esos 2 permisos semanales que podíamos tener. Las recomendaciones son mantenerse físicamente activos dentro de la casa, resguardando una intensidad moderada, vigorosa, siempre y cuando que no se haya cursado la enfermedad, y si se cursó la enfermedad, tener las recomendaciones médicas para tener un conocimiento de cuánta intensidad yo podría ejercer. El tipo de actividad no tuvo ningún tipo de variable, se mantenía vigente lo mismo tanto para los eventos deportivos y recreativos dentro de lo que es la cuarentena, y en transición ya empezamos a ver de que se genera el protocolo de utilización de áreas públicas. El MIMBU generó el protocolo de utilización, donde hay un aforo, en donde vemos que tenemos la posibilidad de hacer deportes colectivos de máximo 10 personas, tenemos la posibilidad de generar también esta actividad física de 10 personas y 5 personas en lugares cerrados, adicional del lugar de las personas que viven en la misma residencia, pero todavía no está determinado la apertura de gimnasios. Eso depende del protocolo que está estableciendo. Lo que podemos ver es que ya en apertura inicial, por ejemplo, nos reportó Aysén y reportaron de Los Ríos que algunos gimnasios pidieron el permiso y presentaron los protocolos sanitarios para así poder empezar a hacer utilización de los espacios cerrados, siempre manteniendo el aforo permitido. Entonces,
lo que vemos es que en la etapa de preparación se mantenían los deportes colectivos de máximo cinco personas, manteniendo en lugares cerrados, excepto de los gimnasios de acceso público, y 25 personas en lugares abiertos. Cambió la diferencia en relación a las 10 personas que se podían de la etapa de transición. Y en apertura inicial, que es hasta donde hoy podemos hablar, mantenemos los 50 personas en espacio abierto, sin público, evidentemente, y las 50 personas también que se mantienen para la realización de eventos y de actividades recreativas. Todo esto siempre desde el resguardo de las medidas sanitarias, que son las medidas sanitarias que vamos a poder considerar un poquito ahora. La idea es ir, me voy a poner de pie porque podemos ir nos podemos poner de pie en medio de la presentación, acuérdense que la idea también es romper un poquito la conducta esta sedentaria de los breaks. Así que tenemos el trabajo de la guía de autocuidado que se da para que las personas tengan el conocimiento de cómo ir viviendo, digamos, esta actividad física en el paso a paso. Y acá se determinaron, para los lugares abiertos en recintos deportivos, el respetar las rutas marcadas que deberían tener cada lugar, el respetar las medidas de prevención de los contagios establecidos por lugar, eso es la sanitización de los implementos, el lavado de manos, utilización de alcohol gel, el uso de mascarilla para llegar hacia el lugar donde voy a realizar mi actividad física, el utilizar una botella de agua personal, el tratar de no utilizar los casilleros, los camerines, duchas o saunas que estuvieran habilitados dentro de los gimnasios, y el tener el uso frecuente de mascarilla, idealmente que la persona aporte una bolsa o algún elemento para poder guardar esa mascarilla y no la manipule con la mano. Y obviamente el ducharse y el lavar la ropa utilizada en estos lugares en la vuelta a la casa. Y en los espacios públicos se da el tema también de respetar las medidas de contagio estaba establecido. Ustedes saben que es por decreto, por diario oficial, el uso de la mascarilla es obligatorio para todos, menos para los menores de 2 años. Por ende, en los espacios públicos tenemos que usar nuestras mascarillas, tenemos que evitar el uso del mobiliario que estaba establecido en las áreas públicas, como los parques, plazas y playas, en relación a los juegos infantiles, las bancas, las estaciones de ejercicio, los teléfonos públicos, cualquier superficie que podría generar contagios no se debe utilizar, al igual que los bebederos del agua, y también el tema de no compartir los juguetes, no compartir artículos de utilización en los parques, de implementos deportivos, de evitar comprar en comercios y también tratar de no estar mucho tiempo expuestos en esta situación. Las medidas que teníamos que contemplar antes de salir de la casa son en relación a la mantención de la distancia física. Sabemos que es difícil, pero la recomendación que se estaba dando era por lo menos 1 metro lineal que se debería dar. El mantener el uso diario de la mascarilla, esto es sin excepción, o sea, lo que dijimos, el uso correcto, el que pueda cubrir bien la parte nasal y la parte de la boca con el mentón, y también el mantener un dispensador en lo posible de alcohol gel de 70% de alcohol, mantenerse las manos y la cara limpias, mantenerse en lugares interiores bien ventilados si vamos a estar trabajando en un lugar interior, y evitar obviamente los espacios que tengan mucha exposición de gel. Me quedan 10 minutos, voy a ir rápido, pero es un poco a lo que se está dando. Lo que tenemos ya establecido es que dentro de lo que es el paso 2, el paso 3 y el paso 4 que hablamos, ¿no? Desde la transición, el inicio, la apertura inicial y la preparación, tenemos sí o sí que entender que vamos a mantener un distanciamiento deportivo, que este distanciamiento deportivo se va a recomendar siempre que la persona se desplace en bicicleta o esté realizando ciclismo, tanto a baja como mediana intensidad, idealmente 10 metros de distancia, manteniendo 5 metros de distancia lineal. Por lo tanto, es bien complicado, por eso también es que se vio una oportunidad que muchos municipios fueron adecuando
la vía pública para que pueda haber una buena circulación de ciclistas y se mantengan este distanciamiento deportivo, este distanciamiento físico. Se vio también que el distanciamiento deportivo se debía mantener porque ya teníamos conocimientos de que el virus se mantenía en aerosoles también. Entonces, como está esta situación de que el virus se mantiene en aerosoles, estaba esta posibilidad de que la persona estuviera exhalando, digamos, cuando está dando la propagación del virus. Entonces se da este distanciamiento también físico en el trotar, en donde también se demarca por lo menos 10 metros, depende de la velocidad, entre si es moderado a liviano, unos 10, entre 10 y 14 kilómetros por hora, más o menos, entre 10 metros, y ya cuando nos vamos a una intensidad vigorosa o alta intensidad, por sobre los 14, estamos ya en unos 20 metros de distancia aproximadamente. Para que tengamos una idea, 10 metros o 20 metros es considerar de que podrían ir a lo menos 5 personas delante nuestro. Para 10 metros y el doble sería 4, sería como unas 7, 8 personas delante nuestro, entendiendo que cada persona cumple una ubicación de cada zancada de una persona podría ser entre 1,5 metros, 1,5 metros, 1,4 metros podría ser cada zancada que la persona dé, por ende esa sería como lo que tendremos que tratar de orientar a las personas. Y obviamente el retorno progresivo es en relación a una intensidad moderada y de a poco en relación al aumento de la intensidad. Lo que vemos sobre la práctica al aire libre es en relación a que se puede utilizar la práctica deportiva individual en las áreas públicas, siempre y cuando minimizando los riesgos de contagio, manteniéndonos haciendo la práctica deportiva de manera lo más segura posible. Muy importante el tema de tratar de tener nuestra propia hidratación, evitar, porque obviamente es un foco de contagio, un bebedero, por la manipulación que hay, por la capacidad que podría quedar de residuos virales, y el uso de mobiliario también, evitar muchos hacemos las clases o planificamos las clases utilizando mobiliario público, y la verdad que la idea era no se puede utilizar eso, está prohibido la utilización de ese mobiliario público. El uso de la mascarilla también fue bien controversial, hubo mucha evidencia también sobre cómo recomendar el uso de mascarilla para la actividad física, y lo que vimos era que, por lo menos tanto del CDC, de la Organización Mundial de la Salud, o de la Agencia Pública de Inglaterra de Salud, lo que se determinaba es que generaba una falsa seguridad el uso permanente de la mascarilla. Primero también podía dar una disnea, daba una insuficiencia respiratoria dependiendo de qué tipo de mascarilla daba y la intensidad que se daba, y después, como nosotros estamos acá cursando el invierno, el cambio de temperatura de nuestra exhalación con la temperatura ambiental lo que generaba era mucha humedad, se permeaba mucho la mascarilla, quedaba muy húmeda, y evidentemente eso no era ninguna barrera para el tema viral, y lo que se daba es que la persona naturalmente utiliza solamente una mascarilla, por ende, la misma mascarilla que utilizaba para hacer deporte era la mascarilla que se iba a utilizar para el transporte público o para desplazarse de nuevo a su casa, y exponía también ahí a que la persona pudiera, digamos, estar con el virus y estar contagiando a otras personas o contagiarse a otras personas. Por ende, el uso de mascarilla quedó de carácter obligatorio, solamente se exceptúa cuando se está en la realización de la práctica deportiva. Muy rápido, quedan 5 minutos nada más, entonces para el paso de transición, las autorizaciones ya lo vimos cómo se daba esta situación de que se fiscaliza, digamos, hay un protocolo determinado de un aforo para realizar estas clases. Vemos también la autorización de los espacios públicos y privados, que es lo que hablamos, también los aforos que vimos, y esto es lo que se dio en la apertura inicial, que es lo que le estaba diciendo, es lo que se está viviendo en Aysén, Los Ríos y Araucanía. Vamos a dejar ahí unos minutitos ahora hay unos minutitos para preguntas. Vi varias manos levantadas, disculpen que no pude frenar, era más que nada el relato, era poder entender un poquito qué es lo que nos fue pasando, lo que fuimos viendo, y
Ana, no sé cómo... Matías, te cuento que tenemos dos preguntas. La primera comienza con un comentario que dice, la recreación es muy importante en el día a día. Lamentablemente, en nuestro sistema, por horarios, universidades y por carga laboral, mucha gente no realiza actividades simples como la recreación. ¿Qué nos falta como país o como sistema para inculcar o incentivar a la gente a realizar actividades recreativas? Y teniendo en cuenta la contingencia, obviamente hay actividades al aire libre que no se pueden realizar. Sería buena idea entonces implementar un programa a nivel país donde se creen plataformas con cápsulas con contenidos de actividades recreativas de intramuro. ¿Cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama la pregunta que... ¿Quién hizo la pregunta? Eh, Dame un minuto que fue al inicio, acá está. Es Sebastián Valdivia. Sebastián, ¿de dónde es Sebastián? Dice no. No, no dice. Vale, Sebastián, lo que tú preguntas es algo que evidentemente nosotros desde el lugar donde estamos y cuando planificamos algún tipo de política o plan, lo tenemos absolutamente presente, ¿no? ¿Cómo identificamos, cómo identificamos las barreras o las brechas que tenemos hoy en la sociedad para poder realizar la práctica de actividad física recreacional? Es bien complejo, porque lo que nos pasa también hoy es que tenemos una vinculación de la recreación con la entretención. Hoy la entretención nos está ganando un poco más a la recreación. La entretención lo estoy llamando en esta situación de confinamiento todo lo que son los videogames, las plataformas de, como Netflix o Amazon o todo esto, la televisión en sí, en relación a la recreación de mantenernos esparcidos. La recreación dentro del hogar es muy compleja. Es difícil mantener esta recreación porque la recreación nosotros la conocemos en lugares que son extramuros, son lugares de espacios públicos. Lo que tú mencionas, Sebastián, en cierto punto la plataforma Elige Vivir Sano avanzó mucho, tienen muchos videos, el Ministerio de Deporte generó también una plataforma de Entrena en tu casa donde hay muchos videos para poder mantener este vínculo con deportistas y poder seguir haciendo. Yo sé que ustedes también como encargados del Vidasan hicieron muchas páginas en el Facebook donde mantenían y subían un montón de tipo de experiencias y de posibilidades de hacer. Nosotros desde el Ministerio de Salud trabajamos algunas cápsulas también en relación a la actividad física en niños y niñas, hicimos cápsulas también sobre el tema del teletrabajo, hicimos cápsulas para adultos mayores. A nivel tanto mundial como internacional, lo que tú explicas, Sebastián, se exploró y se busca. Es un tema que nos convoca a todos y son respuestas que entre todos las tenemos que ir levantando. Había una pregunta más, Ana, me comentaste. Ana. Sí, mira, han ido surgiendo nuevas preguntas a medida que vas hablando. Te cuento que la segunda Normal, pregunta dice así. algo típico. Según la descripción que se hace de la estrategia paso a paso, los centros que tenemos gimnasio para la atención de usuarios del programa Elige Vida Sana, ¿cuándo podríamos comenzar a utilizarlo? Mira, primero los centros que, ¿cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Dame un segundo. Acá está. Nelson se llama. Nelson. Mira, acá es algo muy similar con lo que nos está pasando también un poco con el retorno a clases, ¿no? Lo que se da primero es que estos recintos municipales tienen la dependencia y la determinación de que cada alcalde determina también ciertos protocolos. Nosotros lo que se determinó es que, mira, voy a volver para que lo veas, pero nosotros lo que sabemos
o lo que está determinado en el protocolo es que cuando estamos en fase de apertura, lo que son los lugares, los recintos, los gimnasios, digamos, todavía no se pueden abrir. Los gimnasios de acceso al público. Esos gimnasios todavía no se pueden abrir. No se pueden abrir porque es muy difícil mantener el control del aforo. Es muy difícil todavía mantener, digamos, el protocolo, digamos, establecido de cómo se puede regular que dentro de ese gimnasio exista solamente las 10 personas haciendo la actividad física, no está el metraje claro de cuánto debería tener. Sabemos que, por ejemplo, en apertura inicial está determinado, por ejemplo, una situación similar a lo que se tomó la determinación con los restaurantes, que puede ser el 25%, pero esa restricción ya en apertura avanzada, ya ahí sí se tiene conocimiento de que se podría dar. Se levanta ya, digamos, la restricción que rige en el protocolo y se determinaría un 50% de capacidad para los gimnasios de acceso público en apertura inicial, en apertura avanzada, perdón. Hoy, las regiones que están en apertura inicial, por lo que tenemos entendido, que me reportaron de Aysén, ayer yo hablé con mi contraparte en Aysén, me dijo, mira, solamente tenemos el pedido de 2 gimnasios de poder tener la apertura, pero no estamos en conocimiento de que se pueda realizar esa situación. Lo que yo recomiendo es que lo más importante es que cada uno de ustedes, donde esté en su región, primero se comunique con su contraparte a nivel de servicio de salud y a nivel de Seremi de salud. Y son determinaciones que se están tomando de medida mucho más locales, más regionales. El contexto del plan paso a paso es una determinación de un protocolo establecido para ir identificando dinámicamente cómo se va pudiendo habilitar, pudiendo, digamos, generar esta situación. Yo lo que les pido, en cierto punto, es que por favor esperemos un poquito. Solamente esperemos, no las comunas que no tienen circulación viral comunitaria. Obviamente, comunas como, no sé, bueno, en Isla de Pascua no hay vida sana, pero comunas donde sabemos que no hay circulación comunitaria viral, circulación viral comunitaria, perdón, es diferente, pero todavía los clústeres que estamos identificando, tanto en Los Ríos como en Aysén, son intrafamiliares, por ende no se están dando contagios, digamos, por la utilización de espacios públicos. Sabemos que es un invierno fuerte en Aysén, y en Los Ríos entonces no hay mucha gente que esté utilizando las plazas, pero lo que se vio en Santiago por la etapa de transición es que los espacios públicos se han utilizado un montón de personas han salido a correr. No sabemos bien el control que puede tener, sabemos que aumentaron algunos casos, algunas comunas como Lo Barnechea y Ñuñoa los contagios, pero no sabemos esos contagios de si se dieron por clúster identificados, si se dieron por comercio, si se dieron intrafamiliarmente. Entonces, hoy, Nelson, lo que te puedo decir es que es medidas que se toman, son, ustedes lo ven, ¿no? Cada reporte diario va tratando de darnos luces de cómo avanzar, sabemos que se avanzó en el protocolo de atletas, sabemos que se avanzó en la posibilidad de estar físicamente activos, utilizar las áreas públicas, poder entrenar de manera individual, pero evitando, digamos, las aglomeraciones. Por ende, mi consejo es primero hablar con el sostenedor de esos recintos públicos, los municipios asesoran por las recomendaciones que da la Seremi y consultar entre Seremi y Servicio de Salud cómo hacer la determinación. Súper, muchas gracias Matías por tu respuesta y la claridad de esta. Tenemos otra pregunta que dice, ¿el uso de mascarilla al hacer deporte podría generar un compromiso a nivel respiratorio? Esta pregunta no tenemos el nombre de quien la hace, su nombre es Elige Vida Sana. Ah, perfecto. Mira, ¿qué es actividad física primero? Actividad física la vamos a entender como cualquier tipo de movimiento musculoesquelético que genere este gasto de energía, por ende, caminar es actividad física y caminar es con uso de mascarilla. Nosotros lo que identificamos
es que el uso de mascarilla no se debe utilizar para la actividad física vigorosa. Cuando la persona va a hacer un entrenamiento, no, o sea, nosotros vemos, no sé si alguien vio en algún partido de fútbol usar mascarilla a los jugadores. No podemos generar más que nada, primero, hay muchas posiciones, hay posiciones donde realmente se habla de que es correcto que el atleta pueda usar una mascarilla, más que nada que sea una mascarilla quizás quirúrgica, que permite bien el paso del aire, que no genera. Estamos hablando de una actividad física que compromete mucho el consumo de oxígeno, va a aumentar muchísimo el consumo de oxígeno, vamos a sentir una barrera respiratoria. Estamos, por ejemplo, no sé, en Santiago, muchas regiones del país con contaminación ambiental, por ende se generan muchas posibilidades que en verdad nuestro resguardo es el mal uso de mascarilla. No se puede hacer actividad física vigorosa con mascarilla correctamente. Nadie puede, al menos que sean estas mascarillas muy profesionales que te agarran de una manera muy fuerte, pero estar saltando, estar corriendo, estar haciendo mucha movilidad, estar jugando, la mascarilla se mueve constantemente. Es imposible mantenerla fija en el lugar. Por ende, yo la estaría manipulando todo el rato, me molestaría para mi práctica deportiva, me podría generar lesiones, me podría generar accidentes. Estaría muy húmeda, la mascarilla estaría excesivamente húmeda, no serviría, con esa humedad ya no sirve como barrera de protección, y también me genera una falsa seguridad. Entonces, en esa recomendación, por eso es lo que decimos nosotros, la utilización de mascarilla es obligatoria para llegar al lugar donde voy a hacer mi práctica de actividad física. La práctica de actividad física es con distancia física determinada, no puedo estar haciendo actividad física con menos de 5 metros de otra persona. Práctica de actividad física, no es distanciamiento físico, es práctica de actividad física. Por ende, la idea es que yo tengo que tener un radio de utilización de espacio. Si estoy haciendo un entrenamiento funcional individual, por lo menos tengo que tener un radio de 5 metros para mi movilidad, para mantener esta distancia física deportiva. Por eso es que el uso de mascarilla solamente si estoy haciendo un traslado activo en bicicleta o caminata leve o moderado, es obligatorio. Cuando subimos la intensidad del consumo de oxígeno aumenta, ya el uso de la mascarilla no es correcto, es imposible mantenerla en buen uso y la barrera sanitaria que tiene, la barrera de protección de la mascarilla ya pierde su uso. Súper, muchas gracias. Otra pregunta de Isabel dice, ¿cuáles son sus sugerencias para la vuelta a la normalidad de la actividad física en redes sociales? Mira, la sugerencia es ser cautos. Lo primero, por favor, y es súper importante, no tratemos, yo sé que todos vamos a tratar de que cuando volvamos a tener el contacto con nuestros alumnos, con nuestros asistentes, volver a subir, volver a tener el punto donde volvimos. Tenemos que ser muy, muy cautos, porque acá va a depender mucho la adherencia. Si nosotros, después de esta situación, que para la actividad física fue muy dramática, volvemos y lesionamos a la persona, esa persona se va a dar vista falta de actividad física por una lesión que le generamos dentro de la práctica de la actividad física y la adherencia la vamos a perder. Entonces lo que recomiendo primero es que sea muy gradual, que la práctica de actividad física vuelva a recuperar un componente fundamental que lo perdimos, que es la flexibilidad. Estuvimos mucho tiempo de manera inactivo físicamente, seguramente la mayoría por suerte se pudo mantener caminando, se pudo mantener haciendo algún tipo de rutinas en la casa, pero un eje central, creo yo, para protegernos de lesiones y empezar a volver a tener una buena aptitud física es centrar las clases en aumentar el tiempo del tipo de actividades, de ejercicios de flexibilidad que vamos a trabajar. El tema de la vuelta a la actividad aeróbica, que sea paulatina, sin rebote, evitemos trabajar mucho el rebote porque evidentemente muchas de las personas aumentamos de peso, yo acá en el escritorio usaba un balón de pilates, ese balón de pilates explotó hace 2 días abajo de mi poto y lo tengo ahí y yo creo que por lo menos haber aumentado unos 5 kilos, no sé. Muy paso a paso, en ese sentido gradual, tratemos de entender de que podemos hacer ejercicios
de los músculos grandes, yo me enfocaría en un buen trabajo de tren inferior, un buen trabajo de piernas, un buen trabajo de pecho, de espalda, en relación a trabajemos de a poco sentadillas suaves, no profundas. Más que nada, lo que van a tener ustedes que van a revivir va a ser el encuentro social, más que el encuentro físico, ojo. El encuentro social yo creo que es fundamental. Vamos a poder a volver a tener liberación de dopamina desde el encuentro social, y la práctica física va a ser algo subyacente que se nos va a ir dando. Tratemos de buscar metodologías que generen que obviamente no nos expongamos al contacto físico, no usemos pelotas, por favor, evitemos el uso de pelotas, porque las pelotas rebotan y por más que tenga 5 metros de distancia, estoy usando la pelota, se me cae y el niño naturalmente va a ir a buscar la pelota de su compañero y se la va a pasar. Démosle énfasis en el uso de toallas individuales. No hay evidencia de contagio por sudoración, así que tranquilos, no se preocupen de eso. Todavía no hay ninguna evidencia que se pueda dar contagio por sudoración. Y obviamente veamos, estemos súper a tanto de la anamnesis de cada asistente, ¿no? Ser muy criteriosos cómo lo consultamos. Hay un tema de estigma social, muchas personas que quizás cursaron la enfermedad no tienen ganas de comentarlo, lo tienen bastante retraído. Personas que cursaron la enfermedad probablemente también estuvieron cerca de una pérdida de un familiar, por ende también un tema muy sensible. Creo que abordar el tema del COVID y la actividad física requiere de un trabajo de repensarnos un poco cómo nos vamos a reencontrar. Eh, Nada, es una tarea que nos cuesta. A mí día a día me cuesta sentir de que perdí lo que todos los días era parte mío, que era irme al gimnasio o irme a un parque y estar físicamente activo. Lo perdí. Yo como profe de actividad física me pasa. Entonces sé que un usuario que era sedentario y que lo estamos moviendo, obviamente también está en esa condición. Por favor, repito más que nada, evitemos cualquier tipo de entrenamiento pliométrico, no hagamos entrenamiento pliométrico, no hagamos entrenamiento de alta intensidad, los HIIT, por favor, todavía no. Si vamos a trabajar en circuitos, los circuitos, por favor, que no sean con implementos. Si hacemos circuitos, por favor, que no rotemos a las personas de estación en estación que utilicen los mismos implementos. Utilicemos solamente el peso corporal, utilicemos mucho el énfasis de tratar de activarnos la actividad cardiovascular desde una caminata hacia un trote suave, un trote mediano. Eso esencialmente. Súper, muchas gracias. Otra pregunta que hace Marité Cabeza dice, respecto a los usuarios que dieron positivo en el examen, ¿solo necesitarán una autorización médica o hay que considerar otros factores? ¿Cómo hacer un trabajo adaptado para ellos? Marité, esa pregunta es lo mismo que la misma pregunta que se hizo la FIFA, el Comité Olímpico Internacional. Cómo vuelve un atleta a entrenar, entendiendo que tiene que mantener metas y práctica y tal? Y ahí en el algoritmo lo veíamos, ¿no? Tenemos que diferenciar si esta persona fue asintomático, si fue COVID positivo asintomático. Puede ser también estén marcados muchos COVID positivos por contacto estrecho. Hay muchas personas que están identificadas como, se les notifica como COVID positivo por contacto estrecho porque no hace falta que se vayan a hacer el test, porque identificar ya, o sea, no se pudieron aislar, por ende, al vivir con una persona positiva, se le determina que esa persona también es positiva y tiene que usar los 14 días de confinamiento, de aislamiento, digamos. Entonces, lo primero es tener la anamnesis de ese usuario. Si fue COVID positivo y cursó la enfermedad, ¿cómo la cursó? ¿La cursó aguda? ¿La cursó con una situación de pérdida, digamos, de insuficiencia respiratoria? ¿Lo vamos a trabajar como si fuera una persona, un EPOC? ¿Lo vamos a trabajar como si fuera un asmático? Son temas que eso lo tienen que hablar ya desde los comités, digamos, médicos que se tienen que conformar dentro de los sistemas, de los servicios de salud de ustedes. Sí o sí, el componente de la inflamación es crítico. Ya ustedes trabajan con población con sobrepeso, por ende sabemos que ya hay per se, hay un sistema inflamado, digamos, a nivel orgánico, por ende las intensidades en ese sentido es clave. Muchas gracias. Camila Padilla pregunta,
¿Qué recomendaciones nos daría para reencantar a nuestros usuarios? Mira, las recomendaciones para reencantarlos, más que nada es que se van a encontrar con su amigo, se van a encontrar con su vecino, se van a encontrar con la persona que tiraban la talla día a día, que iban. No pierdan lo que tenían, que no nos robe, que el COVID no nos robe lo que teníamos. Había un capital social muy grande con ustedes. Ustedes habían establecido un tejido social súper relevante, más allá de la práctica de actividad física per se. Ustedes lo que lograron fue generar una comunidad activa. Eso es, para mí, ese es el ancla esencial. La salud mental que te genera el estar vinculado a un grupo que tiene un común denominador. A nivel de beneficios de actividad física, lo que tienen que ser ustedes, pero súper enfáticos, es que hoy estar físicamente activo mejora el sistema inmunológico, potencia el sistema inmunológico. Y eso me da un hándicap en relación a la persona sedentaria. Por ende, y es lo que vimos, no sé si, bueno, yo sigo la noticia muy de cerca de Inglaterra, lo que le pasa al primer ministro inglés cuando él cursa la enfermedad. El primer ministro inglés se complica mucho. Él estuvo internado, no lo llevaron a intubar, pero estuvo muy complicado. Y él entendió y le dijeron que estaba con sobrepeso, estaba obeso. Y él entendió, hoy Inglaterra, el Reino Unido, tomó una política terrible así de énfasis con el tema de la obesidad y la actividad física. Si quieren, yo les puedo compartir un montón de documentos que está sacando Inglaterra ahora, pero se dieron cuenta de que cursar este tipo de enfermedades con sobrepeso, sedentario, realmente potencia a que se manifiesten de manera aguda la sintomatología. Por ende, si queremos reencantarlos, primero reencantémoslo por el tema social que teníamos, que se había generado un grupo de amigos, familia, llámenlo como ustedes quieran llamarlo, pero que no se pierda ese vínculo social de ustedes. Después, el mejoramiento del sistema inmunológico y más que nada, el mantener lo que somos nosotros, somos máquinas activas, el ser humano requiere de la movilidad para seguir físicamente, para seguir con un buen desarrollo. A nivel de analogía, imagínense una piscina que la dejaron de usar por una semana, el agua se pone turbia. Después de 2 semanas el agua no solamente está turbia, sino está con algas. Y a las 3 semanas ya nadie se puede meter en esa agua. Si nosotros queremos tener una piscina que esté transparente, que esté limpia, todos los días requiere movilidad el agua. Si el agua no se mueve, se va a estancar. Lo mismo nos pasa con el cuerpo. No nos estanquemos. Y también lo que le tenemos que decir a la persona es que sepa que es muy difícil recuperar la aptitud física. Nos va a costar mucho volver a los niveles que teníamos previo al COVID. Si estuvimos físicamente inactivos, si estuvimos sedentes. Las personas que se mantuvieron físicamente activos, no. Muchas gracias, Matías, por todas tus respuestas. La mayoría de las preguntas del chat fueron respondidas. Queremos agradecerte entonces por tu tiempo, la claridad de los contenidos y la interesante presentación que nos diste hoy. Queremos dejar invitados a ti y a todos los participantes a nuestra charla del 11 de agosto, que corresponde a seguridad alimentaria en tiempos de pandemia. La expositora de ese día es Nelly Bustos. De esta forma, entonces, cerramos esta capacitación. Recordarles que los videos estarán en el sitio web de YouTube de Hospital Digital. Ahí Y pueden también, revisarlo. Ana, también que si necesitan todos los papers, yo se los voy a pasar todos a Marcela. Tengo un montón de evidencia que les puede servir a la hora de considerar cómo vamos a volver a reencontrarnos. Poner énfasis de nuevo, no hay ninguna directriz de cambiar el tipo de actividad física, los tipos de actividad física se mantiene la actividad física cardiovascular, la de fuerza, la de flexibilidad, pero sí mucho cuidado con el tema de las intensidades, con el tema también de los impactos. Evitemos, como le digo, no expongan a la población a entrenamientos pliométricos, no, o sea, estamos hablando de población, ustedes tienen que entender un poco, tienen que hacer también un poco la anamnesis de los usuarios que van a tener, pero evitemos un poquito eso y evitemos la lesión, entendamos que vamos a trabajar con personas que quizás van a presentar una fragilidad por pérdida de masa muscular que antes no tenían. Eso.
Muchas gracias entonces, Matías, y también agradecerle a todos nuestros participantes por la gran convocatoria del día de hoy. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Que tengan muy lindo día. Estén parados, no se sienten mucho, traten de moverse y nada, éxitos y acá estamos para acompañarlos en todo lo que se pueda acompañar.